estábamos viendo las fases que conllevaban al espermatozoide para penetrar al óvulo, y estábamos viendo la fase de aglutinación. Habíamos comentado que hay dos sustancias, la fertilicina, que es producida por el óvulo, que es un mucopolisacárido producida por la membrana mucoide, y la antifertilicina, que esta es producida por el espermatozoo en lo que es la capa superficial del citoplasma, ¿verdad? Y es una proteína ácida. Y por acá íbamos donde pues sugiere que esta reacción fertilicina-antifertilicina está dada para disminuir el número de espermatozoides que van a penetrar, ¿verdad? Para evitar que penetre más de un espermatozoide, junto con otros mecanismos que vamos a ver ahorita cuando veamos lo que es la penetración. Aquí, por ejemplo, ya ven que la corona radiada del óvulo ya ha desaparecido, ¿verdad? Y que ya logró penetrar un espermatozoide. Aquí tenemos el núcleo del óvulo, que pues pronto va a empezar su división al ser estimulado por el esperma. Prácticamente desde que el espermatozoo coloca su cabeza aquí en la membrana vitelina, ya empieza a estimularse lo que es el óvulo para poder dividirse y reducir lo que es la cantidad de cromosomas, ¿verdad? Entonces ya acá ya ocurrió lo que es la segunda división meiótica, y ya se está formando o se forma lo que es el huevo maduro, y en este caso ya cuando empezó la división se habla de un pronúcleo femenino. De igual manera, así se va a hablar también de un pronúcleo masculino, ¿verdad? Cuando este entra y ya pierde su cola, su cabeza, etc. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero aquí como que regresamos un poquito y dice, entonces ahora vamos a ver el espermatozoide en sí. Dice, atraviesa lo que son las membranas envolventes iniciales, o sea, la corona radiada y la zona pelúcida, ¿verdad?, del óvulo, y el mecanismo por el cual va a penetrar es puramente químico. Fíjense, es químico, ¿verdad? Y ahí sí, por eso dice uno como que hay química cuando se gustan las personas, tal vez de por ahí viene esto. Entonces, el mecanismo de la penetración va a ser químico, y el espermatozoide, es muy importante esto, produce unas enzimas que su nombre general son lisinas espermáticas o espermolisinas, ¿verdad? Pero en los mamíferos específicamente se llama hialuronidasa. Es una enzima que va a romper el segmento, prácticamente entre comillas, que existe aquí en la corona radiada y es el que está uniendo a las células foliculares. Entonces, esta enzima hialuronidasa logra como disolver el ácido hialurónico, que es el que está en la corona radiada uniendo las células foliculares, ¿verdad? Estas lisinas o enzimas del espermatozoide, espermolisinas, o la enzima hialuronidasa, es formada en el acrosoma, ¿verdad?, del espermatozoide, o sea, aquí en la parte que lo recubre. Y esta, como les decía, es la encargada de perforar la corona radiada para lograr penetrar, ¿verdad?, y llegar hasta lo que sería la zona pelúcida del óvulo. Eso ya se lo mencioné. Y luego, ¿cómo va a penetrar? Entonces, lo que les mencionaba, bueno, el vitelo también a la vez reduce su tamaño, se encoge un poco y expele líquido hacia el espacio
espacio perivitelino, o sea, esto como más moradito. Y mientras tanto, el espermatozoide que logró llegar aquí, bueno, hay varios, pero el primero que logra poner su cabeza en forma paralela aquí a la membrana vitelina, ¿verdad? Ellos logran penetrar hasta acá el espacio perivitelino y hay uno nada más que logra poner su cabeza paralela, ¿verdad? A la membrana. En ese momento eso hace que se active más lo que es el óvulo, ¿verdad? La cabeza, al entrar el esperma, se va a hinchar y se va a desprender, y la cola de igual manera también se desprende. La cabeza, que es donde está el núcleo, pues esta va a ser la que va a quedar como un núcleo de cualquier célula, ¿verdad? Cuando se desprendió el acrosoma y la cola. Y entonces acá dentro del núcleo del espermatozoide van a aparecer ya lo que son nucleolos, ¿verdad? Y la membrana nuclear. Y su apariencia es como la de una célula somática. Aquí en este momento ya se llama pronúcleo masculino y pronúcleo femenino, ¿verdad? Y luego pues estos dos se van a unir, vamos a ver aquí. Bueno, además pues las mitocondrias que tiene el espermatozoide aquí a este nivel, ¿verdad? Tienen como finalidad activar algunos sistemas enzimáticos, ¿verdad? Que están dentro del ovocito y sirven o son del sistema respiratorio. O sea, el espermatozoide también influye sobre lo que es el óvulo, ¿verdad? No solo para que se siga desarrollando, sino que para que también se estimulen ciertas estructuras dentro del óvulo. Bueno, y en la mayoría de especies, el segundo cuerpo polar se desprende o se saca, ¿verdad? Después de que el esperma ingresó, ¿verdad? Y de que se forma el pronúcleo femenino. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Aquí está el primero y segundo cuerpos polares. Estos se dan dentro de lo que es las divisiones, ¿verdad? Meióticas. Se producen esos cuerpos polares que pues deben salir para no estar interrumpiendo aquí como que fuera otro núcleo, ¿verdad? Esa es una de las anomalías también que podemos obtener, que no salgan estos pronúcleos y entonces se da una trisomía, ¿verdad? O sea, hay como tres núcleos. Bueno, aquí tenemos ya entonces el pronúcleo masculino y femenino bien formados. Y bueno, aquí regresamos un poquito otra vez. Luego de que han penetrado las dos membranas, les decía yo, esto ya se los mencioné, que se colocan alrededor del espacio perivitelino, pero solamente uno, el primero que va a poner su cabeza aquí paralela, o sea, viene y como que se recuesta en la membrana vitelina, solamente ese espermatozoide es el que va a lograr penetrar de unos 100 a 200 que se encuentran aquí alrededor, ¿verdad? Se llama membrana vitelina o plasmática del óvulo. Y entonces aquí lo tienen, pone su cabeza paralela, dice acá, sobre la superficie de la membrana vitelina, y esta membrana tiene vellosidades y también tienen unas estructuras muy importantes que se conocen como corpúsculos enzimáticos. Y ese es el otro mecanismo del que les estaba hablando, ¿verdad? Para que penetre solamente un esperma. Entonces, la función de estos corpúsculos es reblandecer aquí la membrana vitelina, permitir que entre el espermatozoide y una vez penetró, volver a endurecer para que ya no penetre ningún otro, ¿verdad? Entonces, y a eso se le llama
bloqueo alrededor perivitelino, ¿verdad? Se le llama bloqueo perivitelino. Y ese es otro mecanismo. Además hay otras estructuras que ayudan acá en esta membrana, como el calcio. Ustedes lo tienen, creo, en un video que le subimos por ahí. O sea, no se los hemos subido, sino que lo tienen en sus guías o en el documento. Miren, cuando vean el video se van a dar cuenta que también hay otras estructuras acá que ayudan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la penetración del esperma al óvulo, o sea, la fertilización. Este es un óvulo humano, ¿verdad? Aquí está el espermatozoide. Aquí todavía se ve un poquito de la membrana pelúcida, ¿verdad? Luego de que el esperma se capacita, migra entre todas las células del útero, que ya dijimos cómo, y penetra la zona pelúcida, y luego se fusionan las dos membranas plasmáticas, la del esperma y la del óvulo, y se producen las reacciones para que éste logre penetrar, ¿verdad? Aquí pues está contra la membrana plasmática del óvulo, ¿sí? Y eso hace que se produzca un bloqueo para los demás espermatozoides y que se evite la poliespermia, ¿verdad? Cuando entra más de un esperma se le llama poliespermia. Y entonces ya se unen los pronúcleos masculino y femenino. Aquí están las dos células, ¿verdad? Aquí pueden ver los pronúcleos que se acercan cada vez más, ¿verdad? Se fusionan y empieza la división, ¿verdad? Cuando se fusiona el masculino con el femenino, los pronúcleos, se le conoce con el nombre de singamia o amfimixis, ¿verdad? Y aquí en este momento es cuando se va a realizar la primera división de segmentación y va a iniciar ya la vida, ¿verdad? Aquí a este nivel se conoce con el nombre de cigoto, ¿verdad? Y esta unión se le da el nombre a esta unión de singamia o amfimixis, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver, ya se formó un cigoto que viene del griego cigotus y significa unidos entre sí. O sea, es cuando se une el pronúcleo masculino y femenino, o sea, se da la singamia y se forma entonces un cigoto. Y aquí empieza el inicio ya de la vida. Aquí está otro esquema donde está produciéndose la fertilización. Aquí ya está entrando el espermatozoide al óvulo, ¿verdad? Y aquí tienen otro dibujo donde también tienen cómo va a ir penetrando. Este es el espermatozoide, ¿verdad? Con su cabeza, su núcleo. Aquí estaría el acrosoma, donde se producen las enzimas, vean, la hialuronidasa en el caso de mamíferos, ¿verdad? Y en general las espermolicinas o enzimas espermáticas, ¿verdad? Y aquí pues ya van penetrando. Está en el espacio perivitelino, esta es la membrana vitelina o plasmática, y aquí pues ya rompe y logra entrar. Al entrar pierde lo que es el acrosoma o todo esto de acá y la cola, y queda solamente el núcleo, y ahí se le llama pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. Se produce la singamia y luego hay ya la formación de un cigoto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la segmentación. O sea, cuando ya se unen, se produce la segmentación, ¿verdad? O sea, la división. Pero no en todas las especies va a ser igual. En algunas es total y equitativa, y también tiene que ver la cantidad de vitelo. En el caso de los mamíferos, por el desarrollo que llevamos, entonces
estos han ido disminuyendo su cantidad de vitelo, ¿verdad? Conforme la evolución filogenética. No así en aves, que también veíamos en el laboratorio, que ahí todavía el huevo tiene bastante vitelo y que de ahí es de donde se va a alimentar, ¿verdad? El embrión al inicio. Pero en el caso de los mamíferos, pues ya es poco vitelo, ¿verdad? Y también han reducido su tamaño. Entonces poseen una segmentación total y equitativa o igual, ¿verdad? Pero con poco vitelo, o sea, oligolecíticos, son oligolecíticos, y ahorita les voy a poner un cuadro de eso. Y la segmentación pues se va a iniciar, como acabamos de ver, después de que ocurre la fecundación y se da la anfimixis, o sea, que se une el pronúcleo masculino con el femenino y se forma el cigoto, ¿verdad? Entonces, de ahí ya se van a formar 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y esta segmentación pues se va a originar aquí en la tuba uterina, aquí pueden ver 2, 4, etcétera, hasta que llega al útero, ¿verdad? Y es invadida por líquido uterino y se va a formar la blástula, que es lo que tenemos aquí. Bueno, inicialmente entonces es una mórula, ¿verdad? Porque solo se da aquí y se empieza la división celular. Es una masa esférica, vean, redonda. Yo a veces les digo que en los exámenes que me dibujen una mórula o una blástula y no, y tan fácil. Bueno, entonces es una masa esférica, ¿verdad? Que se da y, o sea, es al inicio de la segmentación y dependiendo de la especie, vean esto, dependiendo de la especie va a llegar al útero con diferentes números de células, ¿verdad? Por ejemplo, los bovinos va a llegar con 12 a 16 blastómeros, en ovinos un poco menos, 8 a 10, suinos 8, y en la rata con 32, ¿verdad? Ya en humanos al cuarto día, perdón, está formado la mórula, ¿verdad? Luego llega al útero, es invadida por líquido uterino, eso ya lo vimos, y se van hacia un polo las células que están al centro, ¿verdad? Y se forma el embrioblasto, ¿verdad? O al principio es una masa celular que no tiene un orden en el blastocisto temprano y luego ya se van organizando las células en el blastocisto tardío. Al mismo tiempo, ese espacio que queda se conoce con el nombre de blastocele y las células que lo rodean es el trofoblasto o corion. Fíjense, este es otro término que es lo mismo, trofoblasto o corion. Por eso es que hemos oído corioallantoides, porque esta capa de células que es el corion, al final se une con la capa de células del allantoides y se habla de placentas corioallantoideas, ¿verdad? Entonces tenemos el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele, ¿verdad? O cavidad del blastocisto, es lo mismo. Las células de la periferia, bueno, esto ya se los dije, las células de la periferia siempre se encuentran así, son células aplanadas, ¿verdad? Y van a ser las que van a formar la placenta o, bueno, es el trofoblasto o corion y van a formar la placenta. Estas de acá van a tener, van a emitir varias vellosidades, que ya lo vimos un poquito en el laboratorio, y estas vellosidades son las que se acercan a lo que es el útero de la madre para establecer contacto, ¿verdad? Entonces, esta es muy importante también porque va a formar la placenta y aquí es donde va a lograrse alimentar el embrión aquí que se está formando.
Y por supuesto también se puede eliminar por medio de la placenta todo lo que se produce en el embrión, ¿verdad? Aquí tenemos desarrollo de un embrión in vitro. Pues tenemos aquí donde está el esperma, el óvulo más el esperma, se forma lo que va a ser la etapa de unión, como ven aquí, la singamia o amfinixis, y se forma el cigoto, ¿verdad? Desde aquí está el cigoto, se unen, aquí se empieza a segmentar, se forman 2, 4, aquí van 16 a 32, y hasta que esta mórula llega al útero, es invadida por el líquido y se forma el blastocisto o blástula. Aquí tenemos en ámpula, pues, y el istmo son las regiones del útero, por donde va a ir pasando lo que es la mórula y el la blástula, etc. Este es el día 1 a 3, ¿verdad? Pueden ver cómo están los blastómeros ya, y siempre su zona pelúcida protegiendo. Aquí tienen varios embriones, ¿verdad? O cigotos de 2 células de 1 a 3 días con su zona pelúcida. Aquí tienen un embrión de 4 células, o sea, 4 blastómeros, y siempre su zona pelúcida día 2 a 3. Aquí ya va creciendo más, pueden ver 8 células del 3 al 5 día, tercero a quinto día, del 4 al 5, 16, 7 a 9, vean, ya está muy bien formada la mórula, ya es una mórula compacta, ¿verdad? Y aquí tienen su cuerpo polar. Siempre 7 a 9, ¿verdad? Están en el útero, este es el blastocisto, y aquí está un dibujo de cómo sería. Y ya miren, está en el espacio formándose, o sea, el blastocele, que esto también lo vimos ya en el laboratorio. Todo esto va a ser el tropoblasto, y aquí está formándose el embrioblasto. De 8 a 11 días, ¿vean? Es siempre el blastocisto, y está el embrioblasto, blastocele. Y llegamos a la formación de la gástrula, que esta comienza a partir del día 16, o sea, hasta el día 15, pues estábamos en blastulación, y luego pues ya se va a formar la gástrula, ¿sí? Que también ya hemos visto, y aquí pues ya, como ya hemos visto un poquito en el lab, se nos va a facilitar. Aquí tenemos la gástrula, que se da dentro de la gastrulación, dentro de la etapa embrionaria, más o menos al día 17, estamos viendo aquí. Aquí comienza la aparición de la línea primitiva, que es esto que está aquí. También tenemos el nódulo de Hensen o notocordio, que es el que va a estimular a que se forme, aquí por eso tiene una flecha, porque se va a formar para acá todo lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Por movimientos de células, y se va a formar lo que es la columna, ¿verdad? Muy importante, todo esto de acá. Este estimula a que se forme la placa precordial, ¿verdad? O sea, del sistema nervioso. Y muy importante, en esta etapa de gástrula ya se forma lo que es el mesodermo, que sería aquí a la par de este tejido que ven aquí, de mesénquima, mesenquimatoso, que es la tercera capa, ¿verdad? U hoja, que al principio solo teníamos ectodermo y endodermo en lo que es blástula, pero en la gástrula ya se va a formar el mesodermo aquí a la par, ¿verdad? Y se van a formar ya los grupos de células que se ubican donde van a estar los órganos. Por ejemplo, a este nivel se hacen grupitos de células, aquí se va a formar el corazón, aquí se forma el cerebro,
aquí se van a formar los pulmones, todo aquí el intestino, etcétera, aquí la cloaca, ¿verdad? Entonces ya este es previo a pasar a la etapa de organogénesis o formación de órganos, ¿verdad? Pero aquí ya están las células en grupitos que van al origen a los órganos, ¿verdad? Porque ya están las tres capas. Aquí tenemos un esquema, entonces este es un corte transversal para que podamos ver lo que sería el ectodermo. Va a ser la capa más superficial, ¿verdad? El ectodermo, aquí dice prolongación notocordial, o notocordal, perdón, este es el notocordio, este se prolonga y va a estimular, como les dije, a que se forme el sistema nervioso. Si se recuerdan, vimos en el laboratorio los bordes de la placa neural y el surco de la placa neural, que estos se cierran y forman el tubo neural, ¿verdad? Entonces ya desde aquí ya se lo pueden ver y es gracias al estímulo del notocordio, ¿verdad? Para acá. Tenemos ya el mesodermo intraembrionario y finalmente más hacia adentro el endodermo. De esas tres capas se van a formar todos los órganos. Y aquí tenemos, para que lo entiendan mejor aún, porque eso de los cortes es un poquito complicado, aquí pueden ir viendo la formación del embrión trilaminar. Dice, este está en aves, ya lo vimos también, la línea primitiva en aves. Aquí se les va a aclarar un poquito, por ejemplo, este sería el embrión a las 10 horas, ¿sí? Después de la fecundación tenemos 10 horas y aquí está todo el embrión. Este es una vista superficial, como que me estuvieran viendo aquí, ¿verdad? Pero venimos y hacemos un corte, lo cortan acá, entonces van a ver aquí a la par, van a ver lo de al frente, lo de en medio y lo de atrás, como pueden ver acá, ¿verdad? Esto que está aquí sería esto de acá, lo del frente, que sería el ectodermo. Pero lo que está en medio, digamos aquí, sería el mesodermo, y lo que está atrás, o no se ve, pero está más profundo dentro del embrión, es el endodermo, ¿verdad? Y aquí ya tiene una depresión, ligera depresión, lo que es la línea primitiva, ¿verdad? Donde se va a formar el tubo neural más adelante. Aquí tenemos otro de 16 horas, siempre su corte transversal, entonces lo que vemos es esto, y aquí pues teníamos aquí ya se formó el notocordio, lo ven aquí, y el nódulo de Hensen, esta es la línea primitiva, y también la línea primitiva, y para acá se va a formar lo que es la cabeza, que lo vimos en el lado. Y este es un plano, un corte sagital, como que corten aquí. Y este es un embrión ya de un día, ¿verdad? 24 horas. Miren cómo se desarrolla rápido en los pollitos. Pueden ver aquí ya lo que es el pliegue neural, ¿verdad? Ya el notocordio indujo aquí a que se forme todo lo de acá y se hace este pliegue neural donde va a estar la médula y más acá la cabeza. Y si se fijan, aquí ya están las somitas, que son las que vienen del mesodermo, ¿verdad? O la capa intermedia. Y estas somitas van a dar origen a todo el tejido de acá del tórax y de parte de donde están las patitas o la parte anterior, ¿verdad? Y si hacemos un corte acá, vamos a ver que ya está más desarrollado. Aquí ya se está formando la cabeza, ver un repliegue cefálico, donde se va a formar el encéfalo, y pueden ver el notocordio todavía por acá, hasta aquí. Y aquí miren, ya se van cerrando los bordes y se está formando el tubo neural. Ese tubo neural es bien importante porque el tubo neural va a dar origen en su parte anterior a todas las vesículas que hemos visto encefálicas, el cerebro,
y en su parte caudal, llamémosle así, la médula. O sea, de ahí se forma el sistema nervioso central, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, vamos a ver. Y aquí tenemos ese cuadro donde dice que de acuerdo a la cantidad y distribución de vitelo se van a clasificar los huevos u óvulos, ¿verdad? Dependiendo de la especie. Aquí tenemos la especie, aquí tenemos la cantidad, poquito, regular, mucho. Aquí la distribución uniforme hacia un polo y hacia el centro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esto. Y aquí en todo se va a, en todo y de igual, o sea, se va a segmentar de igual forma los blastómeros y en todo el huevo, o se puede formar en todo el huevo, pero de forma desigual, unos blastómeros más chiquitos. Se recuerda, macrómeros, mesómeros, micrómeros, ¿sí? Porque era un huevo de anfibio, ¿sí? Entonces era total y desigual, porque los blastómeros se van a dividir de diferente manera, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo que es parcial, o sea, solo una parte y de forma como un disco en las aves y algunos peces. Y a estos que no los vemos nosotros, insectos, arañas, pero para que vean, parcial y el vitelo se va hacia el centro, ¿sí? Ahora en cuanto a cantidad pueden ver, mamíferos tienen poco vitelo, oligolecíticos, isolecíticos, distribución uniforme, total y equitativa o igual. En los anfibios que vimos son mesolecíticos, se tienen regular cantidad de vitelo, son telolecíticos porque más van hacia el vitelo se distribuye más en una parte y se van a segmentar en todo, pero de una forma desigual. Y las aves, estos sí tienen mucho vitelo, por lo que les mencionaba, que el vitelo sirve para alimentar al embrión que se está formando, ¿verdad? Y en una parte nada más se distribuye el vitelo y va a tener un tipo de segmentación parcial y discoidal, ¿verdad? Y aquí lo igual, los insectos tienen mucho vitelo porque están en un grado de desarrollo muy pobre, tienen mucho vitelo porque eso es lo que les va a alimentar. Se va hacia el centro lo que es el vitelo y se van a segmentar de una forma parcial solo en alguna parte y aquí miren superficial, ¿sí? O sea que se va a ir en toda la orilla. O sea que si nosotros teníamos, les voy a hacer aquí, teníamos un huevo de anfibio, ¿se recuerdan? Teníamos acá todo lleno de blastómeros, unos chiquitos, unos grandes, unos más chiquitos, medianos, grandotes, etcétera, ¿va? Está lleno. Entonces se va, es total pero desigual. Pero en cambio, por ejemplo, en los insectos quiere decir que se van a dividir solo aquí, ¿ven? Superficial. ¿Sí? Superficial van a estar los blastómeros y el vitelo va a estar aquí al centro. Pero bueno, eso no. Pero es para que vean las diferencias que hay. ¿Verdad? Bueno, dudas hasta aquí. Ay, está bien claro, qué bien explico. Y ponen atención. Toda esa fila de atrás se deberían salir. Luisa Fernanda. Porque ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda la clase pasaron haciendo no sé qué dibujos o qué están haciendo. Alguna tarea tal vez. No sé qué están haciendo, pero no están poniendo atención. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿A que no? Va. La próxima, si tienen cositas que hacer, mejor hagan afuera y están tranquilos. Pero si entran, de verdad pongan atención. Porque ¿para qué están ahí sentados si estoy pensando en las nubes, en el sol, cuando estuve ahí en la playa? No, pongan atención. Para eso hacen el esfuerzo de venir temprano. Digo yo, pues, al menos para mí es un esfuerzo. Entonces aprovechen.
Y si hay dudas, aprovechen. Pues yo creo que hasta aquí ahí estamos. ¿No hay dudas entonces? ¿Sí? ¿A mí? Que tienen muchas crías, van a ser fecundados. Ellos liberan varios óvulos, ¿verdad? Sí, los liberan y va a ser fecundado cada óvulo por un esperma. Eso es lo normal, ¿verdad? Y entonces cada óvulo y esperma va a formar un embrión y un feto. Y cada uno tiene su placenta por aparte y van a ir naciendo, por ejemplo, en los cerditos, ya eso lo vamos a ver en la cuarta mía, nace uno de un lado, otro del otro lado, hasta ellos son ordenados para nacer, ¿ya ven? Tienen que haber uno. Sí, eso es así, varios óvulos y varios espermas, pero siempre un esperma como un óvulo, porque a la hora de que haya más, ya se dan problemas de la fertilización, o también podría haber gemelos, lo normal es un esperma como los políticos, ¿sí? En los gemelares pueden haber gemelos idénticos o gemelos como hermanos, ¿verdad? Allí digamos, eso se da en especies generalmente monotópicos, o sea, como en humanos, bovinos, equinos. En equinos es triste porque generalmente cuando sucede hay que matar a uno, porque no se van a desarrollar los dos géneros. Entonces uno escoge cuál y no, hay que sacar a uno para que el otro viva, porque si no se mueren los dos. Entonces, bueno, pero se puede dar un óvulo y este se va a dividir, o sea, siempre es fecundado por un esperma y todo, pero se divide en dos, o sea, estos son los gemelos idénticos. Y los que son como hermanos sí son un esperma con óvulo, pero se liberan los óvulos al mismo tiempo. Esos tienen sus placentas por aparte, pero por eso le digo que vean los monotópicos, en los humanos que normalmente tenemos un bebé. Entonces, por ejemplo, si yo liberara, se da a veces en tratamientos que hay hormonales, que por ejemplo ponen tratamiento para, pues, porque no queda embarazada o preñada el animal, y entonces puede ser que ovule 1, 2, ¿verdad? O 3 a veces o más, y se van a fecundar. Entonces, bueno, tienen gemelos, ¿verdad? O puede ser genético, pero eso pasa. Pero ahí es un óvulo y un esperma, o sea, 2 óvulos y 2 espermas. Gemelos como fraternos se llaman, ¿verdad? Pero los idénticos sí, el óvulo se divide. Entonces sí forma 2 idénticos. Pero pues que eso es bien largo, ¿sí? La función de ellas, estas son unas sustancias que van a ayudar a que penetre un solo esperma al óvulo, o sea, en parte, además de otros mecanismos. Pero esta, principalmente en bovinos se ha visto más esa reacción, en algunas especies se ve más que en otras. Entonces, la fertilicina la produce el óvulo, es como quien dice, como un candado, una llave, ¿verdad? Entonces, yo tengo la llave, usted tiene el candado, entonces, para poder entrar, solo yo voy a entrar. Es una idea, ¿sí? Porque la fertilicina va a hacer clic con la antifertilicina del esperma. Entonces, esa situación hace que permite que solo entre uno, o sea, ayuda a que vaya a entrar solo uno. Sí, se forman las dos. Una la forma el esperma y el otro la fertilicina del óvulo y la antifertilicina del esperma. Pero hacen como match, pues, como unión, para que ese esperma sea el que tiene derecho para entrar, ¿no? Es como ayuda para evitar que entren muchos.
Aparte está el bloqueo vitelino, que es por los corpúsculos enzimáticos que están en la membrana vitelina del óvulo, ¿verdad? Que ella también hace eso. Deja, cuando siente que llegó aquí el esperma, esta es la membrana, llegó el esperma, ella reblandece aquí, entonces aprovecha de entrar. Nomás entra, cierra. Es el bloqueo perivitelino. Y le permite entrar al mantil, dijéramos que pone su cabecita primero así sobre la membrana, ¿verdad? Aparte hay otras funciones de calcio y otras cosas que hay en la membrana que también ayudan a eso, a que se reblandezca una parte, entra y cierra. ¿Alguna otra duda? Eso también garantiza que entre el mejor esperma, ¿no? Sí, porque a la final el que llega primero tal vez es más vigoroso, ¿verdad? Porque acuérdense que los espermas, si están bien, van a ser muy rápidos y tienen muy buen movimiento y todo, ¿no? Pero póngale, es como aquí, la entrada aquí a la facultad o a todas las facultades, pueden haber 500 buenos, pero no pueden todos, entonces las mejores notas, ¿verdad? Pero no quiere decir que los otros sean malos. Por ejemplo, un 90 es un 80, se mide así lastimosamente, ¿va? Pero entre el de 90 y el de 80 no, pero el 80 también está bien. No sé, y algunos tendrían como más capacidad o más producción de fertilizante. También puede ser. Sí, y hacen como más unión con la otra.